Sin gracia la cruz no tiene gracia. Y hoy es la segunda parte. Y esta tiene un nombre muy bacano. Se conoce como la playa de las Filisteas. ¿Cómo se llama la predica? A ver. La playa de las Filisteas. Oiga, ¿ustedes saben quiénes son los filisteos? ¿Sí? ¿Alguien conoce acerca de los filisteos o no? Filisteos incircuncisos, dicen por ahí. Los filisteos eran los vecinitos de los israelitas, ¿cierto? Pero no eran esos vecinitos chéveres, sino esos vecinitos todos pailas, ¿sí? El vecinito incómodo. Yo no sé si ustedes han tenido esos vecinitos. Nosotros como que acá somos los vecinos incómodos. ¿Ustedes qué dicen? Ustedes han tenido esos vecinitos que usted está durmiendo un día festivo así todo relax, todo bacano, y empieza por allá bien temprano, parce, y luego ¿sí? Y usted, lo despierta, hermano. Y usted dice, vecino, esos eran los filisteos, los vecinos fastidiosos de los israelitas. Pero resultaba y pasaba algo, que aunque los filisteos no eran queridos por los israelitas, supuestamente no eran apreciados por los israelitas, muchos israelitas se sentían atraídos hacia los filisteos y hacia las costumbres. Qué curioso, ¿no les parece curioso? No se la llevaban bien, no se agradaban, pero solían hacer cosas similares. Pero antes vamos a leer Efesios 2, versículo 4, ¿ya lo tienen? Y vamos a recordar lo que aprendimos la semana pasada, que por obras no somos salvos. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? ¿Todos? ¿Amén? Y dice así: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Yo quiero que usted lo vuelva a repetir, mi hermano. Hay algo que usted y yo necesitamos saber todos los benditos días de nuestra vida: que Dios nos ama. Dígalo: Dios me amó tanto. Dios me amó tanto. Dígalo: Dios me ama tanto. Exclámelo así, diga: Dios me ama tanto. ¿Usted lo puede creer? Que Dios lo ama, que Dios la ama. Amén. De una manera, tremenda. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace 8 días? Que Dios nos ama ¿con qué? Con locura. Con locura. Dios se enloqueció tanto que le dijo a Jesús: ay, muera por ellos porque estoy enamorado de esa gente. Así es el amor que Dios tiene por usted, tan grande. Bueno, y continuamos. Dios nos amó tanto, versículo 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Es solo por qué? Dígalo usted, ¿es solo por qué? Gracias. Por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Sencillo, ¿cierto? Tan fácil y tan explícito. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos ¿a quién? ¿A quién? A Cristo Jesús. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Hablábamos la semana pasada de la gracia. Hablábamos de que no es por obra, de que no es por ponerse una corbata, de que no es por seguir muchas cosas que se hacen, sino es porque nosotros estemos unidos. Y eso generó controversias. Cuando terminó la predica, algunos me dijeron: oiga, paz, pero yo no entendí cómo así. Entonces, espérense, les voy a explicar una vez más. Y esta es la segunda parte, que habla acerca de cómo vivir en la gracia. Cuando yo estoy unido a mi pareja, ¿se acuerdan de eso? Y yo estoy enamorado de ella, pues yo no voy a tener ojos para nadie más. Por tanto, no le voy a ser infiel. A eso es a lo que se refiere esta frase. Cuando usted está pegado a Jesús, mi hermano, usted está tan encantado con Él, que usted no le va a ser infiel a Jesús, usted no va a pecar. ¿Sí entiende? Entonces, todos los ritos que nos ponen a nosotros: usted tiene que hacer esto, luego hacer esto, luego hacer esto, y que usted dice: y esto es difícil, se vuelve fácil cuando usted se enamora de verdad de Jesús. Ahora le hago esa pregunta: ¿usted está enamorado de verdad de Jesús? ¿O usted está más enamorado de algunas cositas personales? ¿O usted está más enamorado de algunas necesidades? ¿Qué es lo que usted más ama? Porque a eso es a lo que se refiere esta palabra. De modo que, versículo 7, en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Pasemos al versículo 9. La salvación no es un premio. Óigalo, iglesia, y ojalá lo repitiera conmigo. Dígalo: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Entonces, si usted conoce una persona que no tiene a Cristo, ¿sí? Una persona
que no busca al Rey de Reyes, una persona que no ama a Dios y tiene una vida buena y es un bacán y da muchas cosas y le reparte cosas a los demás y hace, mejor dicho, sin fin de año, se va para el cielo. Es bueno que usted lo tenga claro, porque es que hay gente que dice, ay, es que usted era más bueno que un pan. Papi, aunque si usted sea más bueno que un pan, no se va para el cielo, porque solo se va al cielo, solo se llega a la salvación. ¿Por qué? Por gracia. Y la gracia solo la da ¿quién? Dios. He predicado a muchas personas a lo largo de mi vida, a mí me encanta y me apasiona, y yo lo he dicho aquí varias veces. Hablaba con una persona, nunca se me va a olvidar, y yo le decía, ¿cuándo va a ir a la iglesia? ¿Cuándo va a conocer a Cristo? ¿Cuándo va a no sé qué? Todos los domingos le encanta a la 1 de la tarde en punto sentarse a tomar aguardiente 4 horas con la familia. Y me decía, no, nena, yo no tengo que ir a la iglesia porque es que yo soy bueno y los que son buenos se van para el cielo. Me decía así. Y yo, ¿qué nos está enseñando aquí? Efesios 2:9, que no es por buenas obras. Usted puede ser lo más bueno, usted puede ser más bueno que un pan, vuelvo y le digo, pero si usted no entiende la gracia, usted no se salva, mi hermano. ¿La está entendiendo? Pero entonces, no soy bueno para hacer buenas obras, ni soy bueno para hacer, no me salvo por hacer buenas obras, ni me salvo por hacer obras religiosas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me salvo? Dice acá, me devuelvo un poquito. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Han conocido personas que conocieron a Cristo en algún momento? ¿Se alejaron? Y ya tienen en su mente la cuestión de que yo soy salvo. Conozco personas que se alejaron de Cristo y me dicen, no se preocupe, es que yo ya soy salvo por gracia. No, nadie puede jactarse de ser salvo. Y eso es otro punto que usted tiene que tener en cuenta. Estamos hablando acerca de la gracia, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y esta parte yo quiero que usted la repita una vez más. Mi hermano, es que es tan necesario que usted lo entienda. Es que a nosotros, mire, llegamos el domingo y lo aprendemos y llega el lunes y ya se nos olvidó. Versículo 10. ¿Sí está ahí? Dígalo conmigo. Somos la obra maestra de Dios. Dígalo una vez más. Somos la obra maestra de Dios. Pero no lo diga así. No. Dígalo así, somos la obra maestra de Dios. Mírese, tóquese, haga eso tan bonito. Diga, yo soy la obra maestra de Dios. A usted Dios lo hizo con un amor, mi hermano. O sea, Dios se dio garra de lo lindo que nos hizo, ¿sí o no? Eso, Dios se dio garra de lo lindo que nos hizo. Y usted tiene que entender eso, mi hermano. Porque si cuando a usted le falta eso, llega el enemigo y empieza a tome, le habla y lo daña y nos afecta y nos aleja. Lo voy a invitar para que pase conmigo a 2 de Corintios capítulo 6. Bueno, si la gracia es por fe, bueno, si la salvación no es por obras buenas ni tampoco por obras malas, eso me da una licencia a mí para pecar. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se imaginan ustedes acerca de la gracia? ¿Que tener la gracia nos hace pecar? ¿Cierto que no? ¿Quién escribió el libro de Efesios? Pablo, ¿cierto? Lo podemos ver al principio, porque él ahí dice Pablo. Y este libro que está acá, segunda de Corintios, ¿quién lo escribió? El mismo Pablo. Entonces nosotros leemos en donde dice que no es por obras, que no es por nada de las cosas que nosotros hagamos, que no es por cómo nosotros nos movamos o cómo actuemos, o si somos religiosos que vamos a recibir la salvación. Miremos qué nos dice más adelante este mismo hombre que está diciendo que no es por obras religiosas. Yo me hacía esta pregunta porque a mí la gracia me causó una gracia tremenda en mi vida. Porque yo sí pensaba, mi hermano, antes en mi vida de cristiano, que yo tenía que hacer muchas obras religiosas para ser salvo. Yo leía la carta que decía, difícilmente me va a ganar mi salvación. Y yo decía, juevares, si Pablo se gana difícilmente la salvación, ¿cómo va a ser yo que soy una chanda? Y entonces hacía un poco de cosas y nada, hermano. Eso me mantenía alejado, eso me mantenía apartado. Hasta que empecé a entender en realidad
el significado profundo de la gracia. Ya tenemos 2 Corintios 6. Amén. Ubíquese en el versículo 14. Y esta parte es una parte que a mí me la rompió, hermano, la percepción en la mente me la rompió de lo que era la gracia. Y lo voy a invitar para que la lean. Ahí hay otras versiones, ¿sí o no? Por ahí, ¿alguien tiene la versión Reina Valera? Listo. Voy a leer esta versión y ahorita alguien que me lea la Reina Valera. O dice así: no se asocien íntimamente con ¿quiénes? Con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Uy, parce, qué bacanería. Versículo 15, ¿no? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Cuántas veces nosotros en la semana nos asociamos con personas que no tienen sinceramente a Cristo en el corazón? Venga, es que no está diciendo que no le hablemos, mi hermano. Es que no está diciendo que no compartamos un almuerzo, que no charlemos con ellos. No está diciendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no hay que intimar con ellos, ¿sí o no? Que no hay que intimar con ellos, con los que son incrédulos. Ahorita les voy a decir otra cosa que les va a soltar la barda. Versículo 16. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Mire esta parte, por favor, abran su oído. Así como Dios dice, y pongan atención, como decía Jesús. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que cuando uno lee esto, uno puede pensar es en el templo de la iglesia, ¿cierto? En una iglesia con ídolos, o sea, la iglesia tradicional, y una iglesia sin ídolos, la iglesia cristiana protestante, nosotros, ¿cierto que sí? Podemos pensar en eso, pero ahí Dios no se está refiriendo a eso. Dios se está refiriendo a su relación personal con otras personas. ¿Cómo se lleva usted con otras personas entendiendo que usted es el templo de Dios y que esa otra persona tiene ídolos? ¿Sí está entendiendo? ¿Sí le está quedando claro? El mismo man que habló ahorita de la gracia está hablando de no asociarnos, o sea, de no intimar con esas personas por esta razón, por los ídolos que hay en las personas. Continuemos. Versículo 17. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas. ¿Y yo qué? Los recibiré a ustedes. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo así? Si ya por gracia soy salvo. ¿Por qué me está diciendo acá que me aleje de los que me hacen daño para que Él sea mi padre? Si se supone que ya lo es, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Les voy a poner este ejemplo. Coge usted un vasito con agua. Ay, lástima que no lo hicimos. Coja usted un vasito con agua limpia y aplíquele 2 o 3 goticas de témpera negra. ¿Qué le pasa al agua? ¿Vuelve a ser blanca? ¿Vuelve a ser transparente, perdón? ¿Vuelve a ser transparente? Esas 3 goticas la contaminaron para siempre, ¿cierto que sí? Esa es la comunión que nosotros debemos entender que no existe entre Dios y el diablo. ¿Sí ven que acá lo dice? Volviendo un poquito atrás al versículo 15, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cuántas veces a la semana? No lo hablemos al mes, no lo hablemos en la vida, vámonos por semanas. ¿Cuántas veces a la semana usted y yo permitimos que personas que no estén en armonía con Dios entren en nuestra vida? Que personas que no estén en armonía con Dios nos contaminen, nos digan cosas. ¿Sabe que intimar no es que yo agarre a darme piquitos y abrazarme con la persona? No. Intimar es permitir que ellos inserten cosas en mi mente y en mi corazón. Eso es intimar con alguien. Ahora le digo otra cosa, que es donde le dije que le iba a sacar la barba. ¿Usted sabe que hay personas en la iglesia que lo pueden apartar de Dios? ¿Sí la tienen clara? Es bueno que ustedes entiendan eso. Uy, entonces que ahora nos toca apartarnos de todo el mundo. No, mi hermano. Usted tiene que aprender a ser sabio para que usted no se contamine. ¿Qué es lo que dice en la versión Reina Valera? ¿Quién la quiere leer?
¿Por qué? ¿Qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué tienen en común la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué tienen en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hasta ahí. Mire cómo dice esto. No os unáis en yugo desigual. O sea, en esta parte no la dice también de una manera bonita, como no se una en algo que le va a desigualar a usted su comunión con Dios. Y yo creo que si a nosotros nos importa en realidad tener una vida de éxito y de victoria, nosotros tenemos que entender qué es la gracia. Y tenemos que entender que la gracia va ligada a un concepto que es súper importante, mi hermano: fidelidad y lealtad a Dios. ¿Quién nos da la gracia? Repitamos: Dios. Pero nos está diciendo acá en el versículo 17, al final: no toquen sus cosas inmundas y yo lo recibiré a ustedes. O sea que la gracia, ¿cuándo me la da? Cuando yo aprenda a obedecer. Entonces fíjese, ahí es a donde vamos, el cuento de que no, ya soy salvo por gracia, entonces yo voy peco, yo voy hago, yo voy deshago. No, porque cuando usted, conociendo la gracia, se va a hacer cosas que hacen las personas que practican cosas inmundas, por así decirlo, eso se oye todo evangélico, ¿cierto? Pero cosas que no son correctas para el Señor, usted se está alejando de Dios. Y al alejarse de Dios, ¿qué está pasando con la gracia? ¿Sí lo está analizando? O sea, ser cristiano y tener la gracia no es una excusa para ir a andar en pecado, revuelques. Porque si usted toca cosas inmundas, dice acá: no toquen sus cosas inmundas y yo lo recibiré. Si usted toca cosas inmundas, Dios no lo recibe, mi hermano. Difícil, ¿cierto? Pero a la vez bonito. Continuemos leyendo. Ahora yo les voy a contar una historia. Este tiene un subtítulo, por ahí está la publicidad del mensaje de hoy. Entonces, sí. La playa de las Filisteas, miren cómo se le salen los ojos ahí al lobo. Viendo allá las Filisteas, todas mamis. Pero mire lo que dice acá: el Sansón que llevamos dentro. Y vamos a hablar un poquito acerca de Sansón. Pásese a Jueces, versículo 13. Perdón, Jueces, capítulo 13, versículo 5. Sansón era un man así como usted y como yo. Hashtag todos somos Sansón, mi hermano. Y es que nosotros tenemos unos personajes bíblicos que criticamos de una manera tremenda, ¿sí o no? Utilizamos unos personajes a los que les damos palo en las predicas y no sea como ese, no sé. Y hasta el que está diciendo no sea como ese, es como ese. Muchas veces pasa eso. Hoy vamos a entender a Sansón desde el punto de yo soy Sansón. Sansón era escogido. ¿Usted es escogido para estar con Cristo? ¿Usted lo siente? Sinceramente, ¿usted lo siente? ¿O no siente que sea escogido? Yo estoy seguro que todos los que estamos acá estamos escogidos, hermano. Algo que a mí me ha mostrado el Espíritu Santo es que esta iglesia está llena de escogidos, sinceramente. Y eso sí yo me puedo sentir orgulloso. Que quieran llegar a la plenitud de Cristo es otra cosa. Ojalá lleguemos a la plenitud de Cristo. Pero todos ustedes son escogidos. Algunos los conozco desde antes del vientre. Desde que supimos así la noticia, ay, van a ser, uy, y después vimos crecer ese vientre en las mamitas por ahí, de Dani, estoy hablando de Dani. Pónganle cuidado, yo les voy a contar una historia hermosa, porque él es escogido. Para que ustedes cuando lo vean le digan, uy, tú eres un escogido, Dani. Resulta que cuando nos enteramos que Jessy iba a tener a su bebé, nosotros dijimos, bueno, pues chévere, bacano, ¿no? Un poco la situación adversa en ese tiempo para mi Jessy, pero bueno, Dios se encargó de bendecir su embarazo, tuvo un buen embarazo, pero antes de que Dani naciera, él no podía voltearse, o sea, el bebé, ustedes saben que toma una posición, ¿cierto? Para el parto. Dani no la había tomado. Unos días antes, mire cómo son las cosas, yo me soñé que yo iba a orar por Jessica y que Dani se daba vuelta. Y yo le dije a mi esposa, tenemos que ir a orar por tu prima.
tenemos que ir a orar. Y yo no sabía que eso estaba pasando. Fue el Espíritu Santo. Y fuimos y oramos por Jesse. Y en el momento en el que estábamos orando, el bebé se movió. Y nació bien, ¿sí o no? Véanlo, ahí está. Es un escogido. ¿Saben qué significa Daniel? Significa Dios es juez, o Dios juzgará. Qué nombre tan tremendo, ¿sí o no? Hermoso ese nombre, y fuerte. Puro nombre de rockeo, parce. Dios juzgará. Entonces todos aquí somos escogidos. Dígalo, yo soy escogido. Dígalo, yo soy escogido. Entonces, si usted es escogido, usted tiene que aprender a vivir como escogido. Sansón fue escogido desde antes de nacer. Jueces 13, versículo 5. Y le dice el ángel de Jehová a la mujer de Manoah, o sea, a la mamá de Sansón: quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello. Severo, parce, ¿sí? Pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. Me encanta la versión Reina Valera. ¿Alguien la tiene? Jueces 13:5 en Reina Valera. ¿La encontraste? Me encanta esa versión. Mientras que la buscan ahí, yo les voy a explicar qué es un nazareo. ¿Qué es un nazareo? Una persona que decide apartarse para Dios. Una persona que decide apartarse para Dios. Y dice en la Biblia que el que desea ser nazareo no puede beber licor, no puede comer ciertas carnes, no puede tener relaciones con personas que no sean de su tribu, no puede acercarse a los muertos, no puede tocar, ni siquiera así sea su mamá la que fallezca, no la puede tocar porque está apartado. La seriedad del nazareato, ¿no? Obvio, pues eso ya ahorita es un poquito diferente, pero ¿sabe usted? En parte nosotros somos nazareos, porque dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, si yo soy un borracho, ¿puedo entrar? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que apartarme en esa parte y no beber, ¿cierto que sí? Entonces, fíjese que hay cierta santidad, ¿cierto? ¿Qué nos enseña acá? Que no debemos intimar con los que están en yugo desigual, ¿cierto que sí? O sea, ¿a qué se refiere? Que no debemos como mezclarnos íntimamente con personas que no nos edifiquen. Entonces, si usted lo ve, usted está apartadito, usted es una especie de nazareo. Y yo también. ¿Qué dice? ¿Ya la tienes? Léela fuerte. Pues quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios antes de nacer, y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y comenzará a salvar a Israel. O sea, él estaba llamado ¿para qué? Para salvar a una nación, mi hermano. Para salvar a una nación. O sea, era una persona que iba a tener poder e iba a tener estatus. Y lo logró, pero lo hizo mal. Pero ¿qué pasó con Sansón? Si Dios le dijo va a ser un nazareo, y el chino crece y ya sabe qué es lo que tiene que hacer, así como usted y yo que somos cristianos y sabemos qué es lo que tiene que hacer un cristiano, ¿sí o no? Todos lo sabemos, ¿sí o no? Uy, me quedé solo, parce, se escuché. ¿Sí o no? Amén. Eso, muy bendito, gracias, Padre. Uy, alcancé a sudar y todo. Ya sabemos qué es lo que tenemos o no que hacer. Pues Sansón crece y tiene su melena así súper larga. La presencia del Espíritu de Dios caía sobre él y hacía cosas tremendas. Sansón ya era famosito, ya era conocido, ya aparecía en la lista de Israel, ¿sí? Sansón era de una buena familia. ¿Usted sí sabía eso? Manoah era un hombre rico. Para los que no sabían eso, en la misma Biblia lo dice. Pásese a Jueces 14, o sea, un capitulito adelante. Y vamos a ver qué pasaba con Sansón. Y aquí vamos a ver una característica tremenda de Sansón, que eso solo la tenía él. Ninguno de nosotros la tiene, a nosotros no, como cristianos no nos pasa. Dios nos dice no haga algo y nosotros no lo hacemos, nosotros sí nos sujetamos con toda. Pero a Sansón sí le pasaba. Y era Sansón el mal parqueado. Se parqueaba mal, o sea, se ubicaba donde no tenía que hacerlo. Jueces 14, versículo 1. Cierto día, estando Sansón en Timnat, ¿en dónde estaba? Timnat. ¿Usted sabe qué era Timnat? Timnat fue la ciudad que los israelitas le dieron a Josué.
en el tiempo en el que empezaron a repartir. Josué quedó con Timnat, pero para el tiempo de Sansón, los filisteos habitaban en Timnat. O sea, que aunque era una ciudad israelita, ¿quiénes eran los que la habitaban? Los filisteos. La cogieron. Y como no había jueces en ese tiempo, para eso se había levantado Sansón, ellos aprovechaban y agarraban cosas de los israelitas, las usurpaban. Los filisteos habían usurpado Timnat. ¿Y en dónde estaba el que no se debía meter? ¿En dónde estaba la joyita? En Timnat. Porque resulta que en Timnat quedaban los mejores sitios de party y de rumba. Resulta que en Timnat estaban las chicas más bellas. Y al man no le gustaban las israelitas. No le podían gustar las cristianas. Le gustaban las de por fuera. No le podían gustar los cristianos, les gustaban los de por fuera. Y eso le pasaba a este man. Tenía cierto delirio por las féminas enemigas. Estando Sansón en Timnat, se sintió atraído ¿por quién? Por una mujer filistea. Así. Yo me pregunto, ¿será que no había ni una vieja linda en Israel? A lo bien, parce, o sea, no había. O sea, todas eran feas. Que el man tenía que pegarse una del otro lado. Pero es que a usted y a mí nos pasa lo mismo, mi hermano. No nos digamos mentiras. Nos encantan las cosas de Dios, pero las del mundo no les echa la hojita. ¿Se acuerdan de la historia de Jack y de Ana? Hablamos hace 8 días de ella, del reverendo Jack. Eso nos encanta a nosotros. Nosotros como que vamos así, pero pasa el mundo y uno así, como pues ya no la tienen ahí la publicidad, como el otro saca los ojitos. Y eso le pasó a este man. Versículo 2. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timnat. O sea, el man ni la tapaba, dice: me gusta una china que no es de la tribu. Y sí, estaba metido en un mal lado. Analícelo, miren lo rebelde que era el chino. Y quiero casarme con ella, consíganme. Aparte de todos los preceptos, hermano, porque él mismo, ¿quién es el ángel de Dios? Había bajado y había hablado con Manoa y había hablado con la esposa de Manoa y les había dicho, el man se sentó ahí con ellos, le prepararon un cabrito y el ángel de Dios se sentó a hablar con ellos y les hizo milagros y señales. Y luego llega unos años después este mamut: me quiero casar con ella. ¿Y qué hicieron los papás? Ay, mira, papito, habían hablado con el ángel de Jehová. Y les pesó más este mamut desobediente, que tenía que estar pegado a Dios, pero no se le daba la gana, le daba pereza. En este tiempo Sansón era un pelado. Y mire lo que pasa acá. Pero su padre y su madre se opusieron al principio. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con las que puedas casarte?, preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. Y más adelante dice que ellos fueron, hablaron con el papá de la china, hicieron una party de 7 días, una fiesta de 7 días. Y dice que de esas fiestas de 7 días las ofrecían los de la alta sociedad. Lo invito para que lea Jueces, ese libro es buenísimo. Y por eso es que se sabe que Manoa tenía plata. Y por eso se sabe que Sansón era un malcriado. Porque papito y mamita le daban todo lo que quisieran. Pilas a los que somos padres. Una paternidad no se lleva, no. Y más cuando son escogidos nuestros hijos, ¿no? Hay que mantenerlos por ese camino. Ahí los jóvenes, cállese. Pero eso es bien para todos nosotros. Estaba mal parqueado y adivinen cómo le fue en el matrimonio. ¿Cómo creen que le va a uno cuando uno se va detrás de los filisteos? ¿Cómo cree usted que le va? ¿Alguno de ustedes se ha ido detrás de algún filisteo? ¿Alguna filistea? ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo termina eso? ¿Cómo termina lo que no es de Dios? Porque mire lo que Dios le dice a través del papá: no hay ni una sola israelita, hermano. No, yo la quiero a esa. Y se fue. Pues a los 8 días terminan todos en la inmunda. El man ni siquiera puede tener intimidad con la esposa y le dan la mujer al padrino de bodas.
Esta historia se pone tremenda y no se la leo, pero resultan matando a la mujer de Sansón. Y Sansón resulta matando a los que mataron a la mujer, que ya no era la mujer, porque a la larga era la mujer del otro. O sea, Sansón el cornudo, ¿sí? Yo cornudo. Porque esas son las cosas que hacemos nosotros cuando queremos hacer que la voluntad de Dios se vaya hacia mi lado. Y miramos lo que no nos conviene y miramos lo que no nos sirve, pero a la larga usted puede ir por donde quiera. Pero le digo algo, si usted está escogido, Dios lo devuelve. Y lo peor es que utiliza eso a favor suyo. ¿Qué tiene que ver esto con la gracia, Edgar? Tiene que ver todo con la gracia, mi hermano. Lo voy a invitar para que se pase ahí. Siguiente versículo. Siguiente versículo. Versículo 15. Y aquí está la otra característica de Sansoncito. Sansoncito el joyita. Usted no, ya sabe que no estoy hablando de ustedes. No. Estoy hablando de Sansón. Sansón de mal en peor. Primero, ¿cuál fue el capricho de Sansón? Ir a meterse con una china que ni arte ni parte con los israelitas, que no tenía temor de Dios, y ahí se demostró porque la china resultó metiéndose con otro estando casada con el man, no le importó. El 16, ponte el 16. Sí, esa es, versículo 16. De Sansón de mal en peor. Cierto día, Sansón fue a la ciudad que Filistea de Gaza. Oiga, a lo bien, el man escogido. Y ahora se fue ¿para dónde? Ya ni siquiera para la ciudad de Laito. A la otra la conoció en Timnat, que era de los israelitas, pero vivía ahí. Pero ya se metió ¿a dónde? A donde Dios le dijo, papi, allá no. Eso es como si le hubieran dicho, corra, papito. Y el man se fue corriendo a Gaza, de los filisteos, ciudad filistea. ¿Y qué hizo? Mire, parce. ¿Qué dice? Y fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche ¿con quién? Con una prostituta. ¿Quién era Sansón? Parce. Sansón era el escogido. Sansón era el nazareo. Y a lo que hacía esa joya. Pero yo no critico a Sansón, porque como les decía hace 8 días, yo durante años estuve escondido en una falsa religión, sirviendo en un altar y 2 o 3 veces al año irme a escondidas a tomar. Yo me iba a mi Gaza, yo me iba donde mis filisteos. ¿Y sabe cuál era mi filistea? El trago. ¿Cuál es su filistea? ¿Cuál es su filisteo? Ese filisteo que usted lo odia y a la vez le atrae mucho. Empieza a analizarlo ahí. El Señor va a dar libertad hoy de eso. Y se fue ¿para dónde? Para Gaza y terminó con una prostituta. Si no podía tener relaciones antes de casarse porque era nazareo, mucho menos podía tener relaciones con una prostituta filistea, hermano. ¿Y qué es lo que el man hace? Cae allá, papi. De mal en peor. Estas acciones que tomaba Sansón siendo el escogido solo estaban provocando algo en la vida de él: la caída de Sansón. Muchas veces usted y yo tomamos acciones que pensamos que porque nadie nos ve, nadie se va a dar cuenta. ¿Usted por qué cree que Sansón se fue lejos? ¿Para que lo vieran? No, él quería hacerlo y lo quería hacer a escondidas y quería que nadie lo viera, por eso se fue hasta Gaza. Pero el man es tan salado que hasta en la Biblia quedó escrito. O sea, no se pudo esconder, papi, se lo pusieron ahí para que todo el mundo se entere. Y no solo todo el mundo, sino todas las generaciones se enteren de que a usted le gustaba a escondidas ir a buscar a las chicas de la noche. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esos pecaditos que pensamos que nadie va a ver porque lo hago a lo oculto? Cositas que solo hago con una persona y como somos 2, entonces nadie se va a dar cuenta. ¿Qué tal que eso le quede escrito a usted en alguna Biblia? Un predicador de una iglesia muy grande en Estados Unidos, uno de los hombres que llevó el avivamiento televisivo, al mundo. O sea, es decir, millones de personas veían sus programas de televisión en el mundo, chicos, y veían sus prédicas en directo. Les estoy hablando de hace más de 30 años.
tener una prédica en directo a nivel mundial. Una cosa de locos, ¿no les parece? Era así de poderoso el hombre. Tenía una sola filistea, ese pastor. Y si quiere búsquelo, aparece en Discovery. Búsquelo por Discovery. Y aparece, tenía una sola cosita, una sola filisteíta. A él le encantaba salir los domingos de su mega iglesia, con su mega carro súper costoso, o sea, estilo Sansón, de la alta sociedad religiosa. Irse a su casa a descansar, tener un día súper chévere, y todos los lunes, creo que eran los lunes sin falta, cogía otro vehículo que tenía por ahí espichadito que nadie conocía y se iba para un hotel. Y frecuentaba la compañía de una chica joven de 16, 17 años menor de edad, que se dedicaba a la prostitución. Y escondidas la veía hacerle striptease y se desnudaba. Él decía eso, y la chica de hecho también dice que nunca tuvieron relaciones, pero le gustaba satisfacer su ojo. Y se sentía feliz viéndola desnuda, viendo hacer muchas cosas, no sé qué. Y todos los domingos llegaba a predicar a su iglesia. Y él pensó que todo iba a quedar tapado. Pero no hay nada al oculto delante de los ojos de Dios. Y usted y yo no tenemos que engañarnos, muchachos. No hay nada oculto. No se asuste, no diga, uy, este man la semana pasada me habló de la gracia y ahora me está echando culpas. No, es que usted tiene que aprender a tener una vida en libertad como cristiano, una vida bacana, una vida en la que usted se sienta bien. ¿Y cuál es ese camino para sentirme bien? Ahorita lo vamos a aprender. Pero sigamos hablando acerca de Sansón. No hablemos de nosotros porque nosotros no somos Sansón. Y dice así, pases al versículo 4 del mismo capítulo. Capítulo 16, versículo 4. Después de que él estuvo por allá con las chicas de la noche, se le ocurrió otra mega idea. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de ¿qué? De Sorek. ¿Usted sabe cuál es el valle de Sorek? El valle de Sorek quedaba cerca al palacio de los filisteos, o sea, el man en donde se la pasaba. ¿Sí? O sea, el man era re desubicado en todos los aspectos. ¿Cierto que sí? ¿Y qué le fascinaba al man? Es que miremos la debilidad del man. ¿Qué le fascinaba al man? No era el sexo femenino, ¿cierto? No eran las mujeres. Porque sus papás se lo dijeron y él lo sabía. Había muchas mujeres en Israel, mi hermano. Digámoslo así a lo feo. ¿Usted cree que en Israel no había prostitutas? ¿Ustedes qué creen? En Israel había prostitutas. Pero él prefería hasta en lo malo de por fuera. Él prefería el mundo y el requetemundo. Y él no era que le gustaran las mujeres, a él lo que le gustaba era la desobediencia. A él le gustaba todo lo que fuera malo. Esas chicas que dicen, yo no sé por qué a mí me gustan solo los chicos malos. Pilas con ese filisteo, muchachas, ¿sí? Los chicos que dicen, no, es que a mí me gustan son perdidos. Pilas con la filistea, papá. Y entonces, miren lo que pasa acá. Como se mete con una mujer que no debía, ¿cierto que no? Porque él no debía meterse con ella. Vea lo que pasa en el versículo 5. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla. ¿A quién fueron a verla? Él se enamoró de Dalila. Dalila se enamoró de él. ¿Sabe por qué no se enamoró de él? Porque cuando no es la perfecta voluntad de Dios, eso no va a pasar. Échele lo que quiera y haga lo que quiera y emocionense por donde quiera y hagan los negocios que quieran y métanse con las personas que quieran. Intenten hacerlo por donde quieran. Mis amados hermanos, se los digo con mucho amor. Pero todo lo que usted haga cuando no es la voluntad de Dios, usted siendo un escogido, le va a terminar mal. Porque usted es escogido. ¿Cómo es usted? Ah, sí lo dijo. Yo dije, ya no lo van a decir. Somos escogidos. Entonces no piense que su vida va a estar por fuera de la voluntad de Dios, mi hermano. Y mire, ¿qué estaba haciendo el diablo ahí con Sansón? Con el que iba a salvar a Israel, tendiéndole un lazo. Enamorado, tragado en la filistea. Se ve la arepa. Y vea lo que pasa. Seduce a Sansón, le dijeron a Dalila, para que te diga
¿Qué lo hace tan fuerte? ¿Y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte? Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Y adivinen qué hizo la Dalila. Ay no, yo amo a mi evangélico. ¿Sí? Ay, yo amo a mis cristianas, que ya están re cristianas. No, mi hijo. Como no tiene temor de Dios en el corazón, aprovecho y chao. ¿Y cómo terminó Sansón? Todos sabemos la historia, ¿sí o no? ¿Cómo terminó? Sin ojos, sin fuerzas. Y ya lo último que tuvo que hacer fue pedirle allá a Dios humillado, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo. Su enemigo lo quiere humillar hasta lo más profundo. Y eso le pasó a Sansón, al escogido. Terminó allá sin ojos. Por favor, permíteme hacer algo. Que muera yo con los filisteos, tómelo. Yo creo que hasta Dalila estaba ahí. Imagínense esa historia. Historia de traición. Sansón mata a Dalila. Pero yo creo que sí. Porque se volvió una mujer rica. Todos los que fueron, cada uno le dio 1100 piezas de plata. O sea, se hizo la de Lucas a costa de Sansón. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Cómo vivimos nosotros como cristianos? Lo voy a invitar para que busque Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y busquemos la versión Reina Valera. La versión Reina Valera. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. ¿Y quién escribió a Timoteo? Pablo. El mismo que escribió Efesios, ¿cierto? El mismo que nos habla de la gracia. Y el mismo que escribió Corintios, ¿cierto que sí? Y le escribe Pablo una carta a Timoteo. Y mire lo que le dice acá. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de quién. ¿Ya la tienen ahí? ¿Ya apareció? Esta es la NTV, pero bueno, yo les voy a leer la versión Reina Valera, ¿listo? Ten cuidado de ti mismo. Porque el apóstol Pablo primero habla de la gracia, luego habla de no estar en yugo desigual, y luego le dice al discípulo, tenga cuidado pero con usted. ¿No le parece curioso? Que más de uno haciendo cara de estoy planchado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y ¿a quién? Y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Ustedes entienden esa parte? Se las explico. ¿Echamos plastilina? Echémosle plastilina. ¿Por qué le dice tenga cuidado de usted mismo? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice eso? Cuando Pablo escribió esa carta a Timoteo, le hace una advertencia. ¿Por qué se la hace? Porque Pablo también la embarraba. Porque Pablo sabía que él era una embarrada, mi hermano. Porque Pablo sabía que habían cosas que lo llenaban él de tentaciones y que lo apartaban de Dios. Por eso lo primero que le da, el consejo que le da, ustedes saben que Timoteo, él lo consideraba su hijo en espíritu, ¿no? Dice, usted es el hijo que yo nunca tuve, papito. Y le dice, tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina. O sea, tenga cuidado de usted, de sus pensamientos, de lo que está dentro de su cabeza. Y siga la palabra de Dios, era lo que le estaba diciendo. Obedezca a Dios y no obedezca a los hombres, ni a sus impulsos, ni lo que usted cree que es la palabra de Dios. ¿Está regañón esta predica? ¿Sí? ¿Se sienten regañados? ¿O se sienten bien? ¿Y por qué Pablo escribía eso? Porque Pablo vencía diariamente a Pablo. Pablo se levantaba todas las mañanas y Pablo no se engañaba a sí mismo, como le pasaba a este reverendo que les cuento que tenía esa adicción por las chicas. ¿Qué pasó? Que la chica lo vendió. Eso le pasó al pastor. ¿Se acuerdan de que les estaba contando el pastor de Estados Unidos? La chica lo vendió la historia de una revista por mucha plata. Y vendió al pastor y se acabó ese ministerio. Y le cuento, fue más el daño que el man hizo que las personas que llevó al reino de los cielos. Porque por culpa de esa pequeñez, la gente que lo veía, esa y más, se apartó de Cristo. ¿Y qué pasó? Esa Dalila quedó llena de plata y escribió un libro. Por ahí hay un libro escrito por ella. Tremendo, ¿sí o no? Que nos avergüencen a los cristianos a ese punto.
que nos avergüencen los cristianos a ese punto. Y pilas, vuelvo y le repito, no solo hay Dalilas por fuera, mis hermanos, hay Dalilas aquí adentro, hay filisteas aquí adentro. Pilas con los hermanos que llegan y venga mi hermano, es que el Señor me está mostrando, yo no sé si hacemos un negocio, pilas. A veces el yugo desigual está en la iglesia. Porque llega el otro, venga hermanito, ¿cómo me le va? Si usted cómo está bendecido, si mi hermano me va a prestar plata, pilas. Es su hermano, pero la Biblia dice que no preste plata. O más bien regálela, pero no se pongan esas. Y con las relaciones sentimentales, pues ni se diga, estamos entrando en eso, ¿cierto que sí? Ay, es que es la perfecta voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? ¿En serio? ¿O es la perfecta voluntad suya y quiere que sea la de Dios para su vida? Porque pilas con eso. A eso se refería en esta parte. Pablo le decía a Timoteo, pilas con la doctrina, no la cambie, la palabra es una sola, y cuando Dios nos habla, nosotros no podemos disfrazar lo que Dios nos dice, ¿cierto? A mí Dios me dio una palabra muy bonita esta semana. No te voy a honrar y vas a crecer. Yo te voy a honrar, pero todavía no te voy a honrar. Y van a pasar cosas fuertes. Y bueno, tengo que tener en cuenta lo bueno y lo malo de toda palabra, ¿cierto? Lo que me gusta y lo que no me gusta tanto. Porque Pablo dice en Gálatas 2, y búsquelo ahí, Gálatas 2:20. Y con esta terminamos. Y este es el secreto para que usted y yo tengamos una vida bonita con Cristo. ¿Cuántos quieren tener una vida bonita con Cristo? Es que la palabra de hoy no estuvo tan chistosa, pero es que hay que hablar a veces fuertecito, tenemos que entender la gracia. La que viene dentro de 8 días va a estar más bacana. O sea, alístese, traiga pomada, mi hermano. Traiga la cremita porque pronto le va a doler un poquito. Pero es que Dios quiere sanar nuestros corazones. Y la sanidad duele. Ser sano por dentro duele más que ser sano por fuera, mi hermano. Cambiar es más doloroso. ¿Sabe por qué Sansón la embarró hasta ese punto? ¿Sabe por qué este predicador del que les conté la embarró hasta ese punto? Porque hizo todo lo que tenía que hacer ante los hombres, pero en su corazón no estaba el que debía estar. No estaba el que debía estar. Le hice una pregunta: ¿cuál es su filistea? ¿Ya está pensando en esas filisteas? Porque el Señor va a liberar esas filisteas de nuestros corazones. ¿Usted quiere ser libre? Yo quiero ser libre de un par de filisteas que Dios me está mostrando. Porque pararse acá no se para acá uno porque es perfecto, uno se para uno por misericordia, se los he dicho tantas veces. Día de mañana Dios los va a levantar a muchos de ustedes para estar acá. Y yo necesito cambiar filisteas que hay en mi corazón, porque mis ojos se ponen a verlas y salen y saltan. Y cuando eso pasa, ahora yo me doy cuenta de que me falta lo que tenía aquí Pablo. Gálatas 2, versículos 20 y 21. Gálatas 2, versículos 20 y 21. ¿Qué pasó, Mati? Mi antiguo yo ha sido ¿qué? Crucificado con Cristo. Mire esta parte. El secreto de tener una vida cristiana hermosa, de tener una vida cristiana abundante, de tener una vida cristiana feliz. ¿Qué dice acá? ¿Ya no qué? Ya no vivo yo. ¿Sabe por qué usted y yo andamos detrás de filisteas? Porque queremos que el yo siga reinando. Señor, yo te amo y yo quiero seguirte y yo ya estoy crucificado juntamente contigo, a menos mi economía yo hago lo que quiera. Y yo estoy contigo, yo te amo, yo me voy a meter a la iglesia, pero preciso me tocó trabajar los domingos, Dios, pues toca ver por internet. Saludos a mis hermanos, los que están viendo por internet. Y es que yo te amo, mi Señor Jesús, y tú me dijiste que yo espere a la persona idónea para mi vida, pero es que mientras tanto yo me voy a adelantar un poquito. Es que esta persona también tiene ministerio. Sí, papi, pero para usted puede ser una filistea, para usted puede ser un filisteo, pilas con eso. Les he contado muchas veces de mi testimonio, ¿no? Estaba con una chica cristiana, sobrina de pastores, con ministerio, era mi filistea. ¿Y cómo nos fue? Adivinen. Mal. Y bendito sea Dios, cuando llegó el kairos y el momento de Dios, muchos años después, está la voluntad perfecta de Dios.
la chica de mi tribu. Usted está en este momento en un punto en el que usted sigue así, mi hermano, o usted aprende a morir juntamente con Cristo. Ay, pero es que yo no quiero morir juntamente con Cristo, porque es que en realidad hay muchas cosas que a mí me hacen falta y muchas cosas que yo necesito. Sí, porque usted no se ha rendido ante Dios y no se las entrega. Cuando usted se rinde ante Dios y usted le entrega su corazón completamente a Dios, lo que es completamente, perfectamente, mi hermano, usted va a dejar de vivir en pecado y va a dejar de necesitar eso. Ay, pero hermanos, que lo que pasa es que yo sufro mucho de soledad, yo sufro de depresión. Claro, porque usted no le rinde su corazón a Cristo. Ay, es que yo a veces siento ganas de salir a tomarse, ganas de salir a hacer esto, hacer lo otro. Sí, claro, porque usted no le entrega eso a Cristo, usted no crucifica esa parte suya. Pablo sí lo hacía. Por eso Pablo a Timoteo le dice: cuídese de usted, papito, como muera todos los días a usted. Y acá dice: juntamente con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos de ustedes pueden decir sinceramente que Cristo vive en usted? Usted puede decir: yo estoy convencido de que en este momento es Cristo el que vive en mí y yo no. ¿O cuántas veces se sale el pequeño yo ahí? El mal genio, la pataleta, ¿no? El yo hago lo que quiero, no quiero. Pero Cristo vive en mí. ¿Really? ¿Estás seguro? Y dice así: así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de ¿quién? De Dios. Uy, esta parte a mí me encanta, mi hermano. ¿Usted confía en el Hijo de Dios? Si Dios le dio una promesa, Dios les ha dado palabra profética a ustedes. Y Dios les ha dado palabra profética y usted no cree en lo que Dios le dice. ¿Sabe por qué no cree? Porque usted lo quiere hacer a su manera. Usted lo quiere hacer al modo Sansón. Ay, eres escogido. Sí, al modo Sansón. No, el modo Sansón no opera en los cristianos. Y sé que es difícil entenderlo. Ustedes no saben cuántos años a mí me costó entender que mi economía no era mía, sino era de Cristo, hermano. Y en la mano de deudas que me metí, y la mano de errores que hice cometerle a mi esposa y a mi hija por mi terquedad, porque me encantaba la playa de las Filisteas, mi hermano. Y dice así: así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21 para terminar. Yo no tomo la gracia de Dios. Volvió a hablar de la gracia. ¿Volvió a hablar de qué? Léalo conmigo, mi hermano. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. O sea, yo no me tomo la gracia de Dios como a lo bruto. Ya soy salvo por gracia y a pecar. A eso se está refiriendo. Yo no me tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Cristo murió por ustedes, mi hermano. Cristo murió por mí. ¿Cuáles son sus filisteas? Bien. ¿Cuáles son sus filisteas? ¿Ya las tiene ahí? Yo lo voy a invitar que sentadito en donde usted está, no se me vaya a dormir. Sobre todo los chicos, que por ahí los veo una hora entera, bote brazo para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Toca que los acuesten temprano los sábados, mis hermanas, para que lleguen activos acá a la iglesia. Los voy a invitar para que cierren sus ojos, mis amados hermanos. Cierren sus ojos ahí donde están. No permita que nadie lo interrumpa. Este es un momento de sanidad, pero va a ser un momento de sanidad si usted quiere que así sea. Todos cierren sus ojos, mis amados. El Espíritu Santo quiere sanar y quiere restaurar su relación con usted. El Espíritu Santo quiere limpiarlo. El Espíritu Santo quiere restaurarlo a usted. El Espíritu Santo tiene un anhelo tremendo porque usted se haga el templo de Dios. Pero usted no está dejando que eso pase, mi hermano. La gracia tiene un valor hermoso y es el valor de la sangre de Cristo Jesús. Pero en el sacrificio y en la gracia no cabe su ego, mi hermano.
En la gracia no caben sus deseos, en la gracia no caben sus impulsos, en la gracia no cabe lo que usted quiere lo que usted quiera hacer. Yo sé que usted se ha preguntado varias veces: ¿por qué siento tanta tentación? ¿Por qué esto me impulsa tanto? ¿Por qué esto me lleva? Y ha habido lucha interna en su corazón, mi hermano. Y luego pasan cosas y después llega el enemigo a acusar. Y llega el enemigo a acusarlo a usted, y llega el enemigo y lo toma. Y usted se siente apartado de la gracia y se siente indigno de estar con Dios. Pero usted tiene que entender que todo eso es una trampa del enemigo. Ahora yo le voy a decir algo en el nombre de Jesús. Rendirse a Jesús es lo mejor que usted puede hacer. Rendirse ante la presencia de Jesús es lo mejor que usted puede hacer. Vamos, dígaselo: yo me rindo ante tu presencia. Amado, yo te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Yo quiero hacer como hizo el apóstol Pablo, Señor, en este momento. Yo quiero matar todo lo que me afecte. Yo quiero quitar todo lo que me dañe y quiero acercarme a ti. El Espíritu Santo va a derramar gracia sobre este lugar, pero va a derramar gracia sobre aquellos que aprendan a vivir enamorados con Cristo Jesús. Si usted quiere aprender a tener una vida con Dios, primero usted debe amar a Dios y morir a usted. Cuando usted muere a usted, la vida cristiana se hace cuesta abajo. Nosotros tenemos vida de cristiano cuesta arriba, como si subiéramos una montaña. Pero la vida cristiana se hace cuesta abajo cuando usted aprende a entregarle a todo a Cristo, cuando usted se enamora de Jesús. Y esta es una invitación, esta prédica, cara de regaño con 2 risas, es una carta de amor de parte de Jesús para usted, diciéndole: por favor, enamorémonos. Por favor, enamorémonos.